Amigos de RPM, bienvenidos como siempre a esta pantalla, prosecución de lo que dejó la tercera fecha del campeonato, disputada hace días atrás nada más, y en este caso vamos a tener la presentación de la categoría 1300 centímetros cúbicos, la monomarca Fiat, que disputó 2 series y el día domingo la final. Una carrera interesante realmente con 2 series que dejaron lo suyo y que, bueno, vamos a tener aquí en esta pantalla en instantes nada más. Obviamente que le prometemos para nuestro próximo programa lo que quedó de la 1600 centímetros cúbicos y también el turismo pista santacruceño. También el karting tenemos pendiente, con lo cual vamos a ir completando semana a semana con todo esto que nos está quedando de esta tercera fecha del karting y también de la pista. 1300 series y finales en esta oportunidad. Hacemos la pausa y ya venimos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal,
El Francesito Sass en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Salida a pista de la categoría monomarca Fiat 1300 centímetros cúbicos para cumplir con su serie, en este caso de esta tercera fecha 2022. Marcelo Sebastianelli había ganado la clasificación general de la carrera con 1.18.784, el primer lugar para él en la grilla de partida. Mientras vemos la salida del resto de los vehículos de la 1300 centímetros cúbicos que cumplió con sus dos series. En este caso hubo inscriptos 16 vehículos y vamos a decir que en la clasificación general Sebastianelli fue el mejor registro, seguido de Lautaro Mayorga, luego Ricardo Garay, Alexis Bull, Nicolás Roquel, Felgueroso, Orellana, Palacio, Zabalía, Rodríguez, Gallardo, Fernández, Ernesto Pérez, Garay, Bull y Zacarelo. Vamos a escuchar la palabra del protagonista de la pole. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Chelo, bueno, nuevamente Paul en esta tercera fecha, en una jornada complicada por el viento más que nada. Sí, la verdad que bueno, contentos primero que nada por la vuelta que salió y sí, muy complicado con el viento, de la 1 en adelante se pone muy feo el auto, pero bueno, es para todos más o menos lo mismo. Bueno, ¿la vuelta que salió o es parejo? No, salió una vuelta, después traté de mejorarla y no, me venía arriba, así que bueno, por suerte salió esa que no fue por mucho, pero me sirvió para estar adelante. Sí, centésimas apenas, ¿no? Sí, estaba Chucky muy cerca, así que creo que en la última vuelta lo metió, así que bueno, está parejo. Está parejo. Bueno, ¿y el auto en qué condiciones está? ¿Está con un ritmo parejo, de acuerdo también a lo que se presenta en pista, no? Sí, no, el auto va bien, tiene un buen ritmo, con el correr de las vueltas por ahí va mejorando un poquito, que eso es lo bueno que tiene, y bueno, pero creo que con esta situación climática es muy complejo y va a depender de cómo se desenvuelva la serie. Seguro. Bueno, lo mejor para mañana. Bueno, muchas gracias. Y como siempre, déjame agradecer a Jesús y a Coco, que son los que hacen que yo esté adelante. Que ande bien. Gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Grilla de partida para la primera serie, Marcelo Sebastianelli en la primera posición, segundo Ricardo Garay, tercero Nicolás Roquel, cuarto Agustín Orellana, quinto Juan Manuel Zabalía, sexto Juanjo Gallardo, séptimo Ernesto Pérez y octavo William Bull. Largada de esta primera serie que se corrió como es habitual a 6 vueltas, en este caso al circuito número 3 sin chicana, que tiene una extensión de 2.800
79 metros. Estamos aquí, vamos a decir que Juanjo Gallardo no estuvo en la línea de partida, con lo cual fue un vehículo menos a la hora de la competencia. 7 vehículos participaron de esta serie. Ahí lo vemos al Chelo Sebastianelli en la primera posición, seguido de Garay. Allí está Nicolás Roquel también, Orellana en el cuarto lugar. Por supuesto el vehículo de Zavalía en la quinta posición. Ernesto Jesús Pérez, que venía por detrás con algunas dificultades, ya que en definitiva no pudo participar en este caso en la totalidad de las vueltas, ya que faltando poco para el final se quedó con 2 vueltas menos de las 6 a recorrer. En esta serie, como dijimos, la ganó Marcelo Sebastianelli, que bancó obviamente a Garay, que venía en esa segunda posición, y Orellana, que en este caso venía empujando de atrás. Nicolás Roquel estaba prendido allí en principio, aunque después tuvo dificultades, que vamos a ver obviamente en las imágenes. Pero estuvo realmente linda esta serie porque, bueno, más allá de las circunstancias, ¿sí? Hubo lucha por la punta, a pesar de que Marcelo, como dijimos, Sebastianelli la mantuvo. De todas maneras, la lucha fue atrás, con Orellana, que se le venía a Roquel, y Roquel, que pugnaba obviamente por pasarlo a Ricardo Garay. Por detrás, bueno, allí estaban William Bull peleando con Nico Roquel, con Zavalía, para ver quién se quedaba con una mejor posición. Lejos ya había quedado Ernesto Jesús Pérez, que le sacaron una ventaja importante. Pero bueno, iba a tener dificultades, como dijimos, Ernesto Pérez, y se iba a quedar con 4 de las 6 vueltas nada más, que pues vamos a estar viendo obviamente las imágenes. Pero estuvo entretenida, más allá de la punta de Chelo Sebastianelli, las otras posiciones estuvieron muy, pero muy peleadas. Allí lo vemos a Garay, que trata de mantenerlo a Orellana para no perder la posición, pero bueno, lo logra Orellana para quedarse con el segundo puesto. La lucha ahí está entre Roquel y Garay, la verdad, y el vehículo 6 de William Bull, que ya se había prendido a ese lote en la punta. Zavalía estaba más atrás, que está haciendo binomio con Brian Alborsen, y vemos cómo va la lucha incesante, Allí Nico Roquel pugnando nuevamente para pasarlo a Garay, y lo mismo William Bull. 6 vueltas que fueron realmente muy buenas. Sacó Orellana una ventaja sobre el resto de los pilotos que venían en lucha, y el Chelo Sebastianelli, que ya estaba desprendido de lucha alguna. Allí está Garay defendiendo la posición con Roquel, y William Bull, que se venía, que también trataba de ganar posiciones. De hecho lo lograría, pero en base a que Nico Roquel tuvo un toque allá en la curva de la Chacra, y esto lo relegó a la quinta posición, y vemos como el Chelo Sebastianelli va cómodo adelante, seguido ya de Agustín Orellana, que desde el cuarto lugar se instaló en la segunda posición. Allí va por dentro Garay con Roquel, allí se tocan, se rozan, toque de carrera me parece, y pierde un par de posiciones, lamentablemente. Allí lo pasa Zavalía, y vemos cómo el Chelo Sebastianelli mantiene la punta de la competencia ya sobre el final de la misma. Ya aquí se acomodó a cómo se iba a quedar con la bajada de la bandera. Viene el Chelo Sebastianelli, que hizo inclusive el mejor registro en carrera, 1 minuto 17:8:67 para esta serie, el mejor tiempo de vuelta, y 133 kilómetros, 116 metros en la hora para esta marca. 7 minutos 56:075 fue esta serie, ¿sí? Y que en definitiva, de acuerdo a lo que se hizo en la segunda, ¿sí? 7:58:585, un par de segundos menos para esta ocasión. Allí vamos a ver también cómo ya se va terminando la carrera. Allá al fondo vamos a ver a Ernesto Jesús Pérez, que va a aparecer por allí en un ratito,
pero ya está acomodado todo, ¿no? Problemas para Jesús, allí hace un trompo, allí se queda, ¿sí? El auto 68 y faltaba una vuelta nada más para terminar, con lo cual, bueno, más allá de las precauciones de las banderas que se mostraron, no se paró la competencia con pescar, ¿eh? Allí le están marcando ya la última vuelta, el último giro para culminar con esta primera serie que, como siempre repetimos, es clasificatoria, ¿eh? Para lo que va a ser la largada final. El Chelo Sebastianelli cómodo en la punta de la competencia. Allí están las banderas señalándole, ¿sí?, que hay dificultades, que tomen precaución, para el vehículo que estaba parado, que era el de Ernesto Jesús Pérez, que quedó del lado de adentro, y tenían bien el recorrido los pilotos de la 1300. Más allá de eso, de todas maneras, si ese auto quedó ahí, también puede irse otro al mismo lugar. Pero bueno, con precaución y con banderas de por medio, la cosa no pasó a mayores. 4 vueltas para Ernesto Jesús Pérez. Y el Chelo que se va a la bajada de la bandera para ganar esta primera serie. Estuvo entretenida, por lo menos en las primeras 4 vueltas estuvo la lucha. Ahí Roquel, que había perdido posiciones por ese toque que había tenido oportunamente. Bajada de la bandera, así está el final de esta primera serie por el circuito número 3, insistimos, sin chicana, con una extensión de 2.879 metros. Final, allí está la bajada de la bandera. Chelo Sebastianelli ganó, segundo Orellana, tercero Orgaray, cuarto William Bull, quinto Roquel, sexto Zavalía, séptimo lugar entonces para Ernesto Jesús Pérez con 4 vueltas y sin vueltas Juanjo Gallardo. Vamos a ver cómo sale ahora en los vehículos para lo que iba a ser la segunda serie de la tarde en esta tercera fecha. Aquí, aquí estaban ya el resto de los pilotos que obviamente iban a ser partícipes. Ángelo Zaccarello, Garay, Rodríguez, Horacio Fernández, Hugo Palacio, Felgueroso, Bull, Mayorga, pero aquí también faltaron 2 vehículos de los 8 que tenía prevista esta serie. No estuvieron presentes ni Juanjo Garay ni Ángelo Zaccarello. Lamentablemente estos 2 vehículos quedaron afuera de participación, con lo cual tuvo 6 vehículos nada más. Bajó el parque de la 1300 en esta oportunidad a lo que venía haciendo oportunamente, ¿no? Habían bajado ya a principio de año la cantidad, en la de abril bajó otro poquito y ahora con vueltas menos. Aquí lo vemos a Lautaro Mayorga, que había logrado la segunda posición y está largando primero en esta serie. Segundo Alexis Bull, tercero Emilio Felgueroso, cuarto Hugo Palacio, quinto Facundo Rodríguez, que se quedó allí en la largada, en la final, Horacio Fernández, Juanjo Garay, como dijimos, no participó, y tampoco Ángelo Zaccarello. Pero bueno, aquí estamos, largada con Lautaro Mayorga en esta segunda serie, que tuvo cambios sustanciales, porque en definitiva Facundo Rodríguez, que como dijimos no participó de la final lamentablemente, sí lo hizo de muy buena manera en esta serie, ya que desde el quinto lugar que había partido se pudo colocar en la segunda posición. Lo vamos a ver cómo va a ir avanzando con un Lautaro Mayorga, el auto amarillo, que estaba bien colocado. Alexis Bull estaba en principio en la segunda posición, Felgueroso por detrás, Hugo Palacio, estaba Horacio Fernández también pugnando por un mejor lugar. Pero bueno, las cosas, como siempre, hay que correrlas, y allí vemos como el auto rojo, ¿sí?, lo está pugnando por pasar a Palacio en principio. Fernández va por delante, Felgueroso está allí en la tercera posición. Y bueno, fueron cambiando las cosas, ¿no? Porque de hecho, más allá de que todos giraron las 6 vueltas, bueno, hubo cambios posicionales para cumplir con esta segunda serie que tuvo un tiempo total de 7 minutos 58.585, 2 segundos y moneditas más lenta que la primera serie. Aquí el mejor registro lo tuvo Lautaro Mayorga, quien ganó la serie obviamente con el auto amarillo, el Fiat Uno, y por detrás, bueno, esa lucha que venía, ¿no? Entre Fernández, hay un toque ahí, se cierra, me parece, Hugo Palacio, y pierde posiciones,
creo que se cerró, me parece que Horacio Fernández mantuvo la línea, se cerró un poquito y con eso alcanzó y sobró para que se fuera en trompo el auto de Palacio, lamentablemente, ¿no? Venía haciendo una buena carrera y esto lo perjudicó, obviamente, lo dejó bastante lejos de lo que era la lucha por una posición. Allí ya vemos cómo viene Facundo Rodríguez en la segunda posición, lo había pasado a Felgueroso y a Alexis Bull, que participaban de esta serie. La verdad, buena performance de Facundo Rodríguez para colocarse en la segunda posición. Aquí ya vemos más o menos cómo va quedando la competencia. Se acomodó la cosa, cómo iba a ser la bajada de la bandera. Con ventaja Lautaro Mayorga, el auto amarillo, en la primera posición, Facundo Rodríguez segundo, seguido de Felgueroso y de Alexis, y por detrás venía Horacio Fernández y allá quedó al fondo Hugo Palacio, lamentablemente. Y culminaron con las 6 vueltas todos los pilotos, pero bueno, cambió lo que había sido el lanzamiento de la carrera. Como siempre se dice, ¿no? Todo hay que correrlo, nada está dicho, a veces se da de que no hay cambio de posiciones, pero la mayoría de las veces las circunstancias van cambiando. Lo aguantó Rodríguez a Felgueroso allí en la tercera posición, lo propio hizo Felgueroso con Alexis Bull, que venían apretaditos allí para ver quién se quedaba con un mejor puesto. De todas maneras, como dijimos, esto no cambió a la bajada de la bandera. Mantuvieron posiciones y de todas maneras, para destacar también lo de Emilio Felgueroso, que estaba cumpliendo en esta competencia 100 carreras en la 1300 centímetros cúbicos. Campeón de la categoría oportunamente y por supuesto no es poco 100 carreras en la categoría, teniendo en cuenta de que se corre 7 fechas al año más alguna otra que se ha sumado oportunamente. Hace mucho tiempo que está Emilio Felgueroso en la lucha aquí en la carrera de la 1300 centímetros cúbicos. Nos vamos rumbo a la bajada de la bandera, ahí van ajustados, van peleando a ver quién se queda con la mejor posición. Apretados, terminaron los 3 vehículos, segundo, tercero y cuarto, y en la bajada de la bandera para Lautaro Mayorga, ganador de esta competencia. Mire cómo terminaron, bastante cerquitas esos 3 vehículos, y por detrás, bueno, Fernández, y allá al fondo viene Hugo Palacio. Se cumplió con esta segunda serie clasificatoria entonces por el circuito 3 en Chicana, 2.879 metros. Ganador Lautaro Mayorga, segundo Facundo Rodríguez, tercero Emilio Felgueroso, cuarto Alexis Bull, quinto Horacio Fernández y sexto Hugo Palacio. No participaron Garay ni Ángelo Zaccarello. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055
431-652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423-293, Río Gallegos. Y ya estamos con la final de la monomarca Fiat 1300 centímetros cúbicos. En esta oportunidad estamos viendo cómo salen los vehículos a la pista. Estamos en esta tercera fecha. Marcelo Sebastianelli se había quedado con la clasifica y también con la primera serie, por lo cual largaba en la primera posición. Un total de 15 unidades salieron a la pista para participar y en este caso vamos a decir que Facundo Rodríguez, que había salido segundo en su serie, lamentablemente no pudo ser de la partida. Cuarto iba a largar y se quedó con las ganas, ya que en la misma grilla de partida el auto no le respondió y se quedó con las ganas de participar. Y sobre todo teniendo en cuenta que estaba enganchado en la lucha por el campeonato, obviamente, ¿no? Y aquí perdió puntos importantes en esta tercera fecha de la 1300 centímetros cúbicos. Día domingo, día de viento, como se puede apreciar por el movimiento de las cámaras. La gente presente también allí en buena cantidad, a pesar de que había mucho para ver aquí en Río Gallegos como actividad. Se vio mermado el público de todas maneras, ¿sí? Pero hubo una buena cantidad de público asistente, como es habitual, a nuestras finales. En este caso, la 1300 centímetros cúbicos.
cumpliendo esta tercera fecha del campeonato. Vemos la salida de los distintos vehículos. Aquí el auto 25 de Juanjo Gallardo en este caso. El viento estaba presente, como lo dijimos. Aquí está la grilla de partida, ya los autos encolumnados para largar esta competencia. Esta es la grilla. Ahí está el auto de Facundo Rodríguez que lo sacan de la grilla y lamentablemente se quedó sin chances. Sebastianelli en la primera posición, Lautaro Mayorga segundo, tercero Agustín Orellana, cuarto Facundo Rodríguez, que no participó, quinto Emilio Felgueroso, sexto Ricardo Garay, séptima posición Alexis Bull, octavo William Bull, noveno Nicolás Roquel, décimo Horacio Fernández, undécimo Juan Manuel Zavalía, décimo segundo Hugo Palacio. Luego Ernesto Pérez, Juanjo Gallardo, Juan Garay en el puesto 15 y Ángelo Zaccarello en la posición 16 para alargar esta competencia. 14 autos finalmente fueron partícipes de esta competencia. E iba a haber novedades prontamente, porque en la punta de la carrera iba a haber lucha por la primera posición entre Lautaro Mayorga y Marcelo Sebastianelli, llegando a la curva 2, apretados, como se ven con Orellana atrás, se aplauden los autos, maniobra totalmente de competencia, de carrera, y el Chelo sale despedido para afuera. Una pena, allí se rozan, fíjese, y el Chelo se va afuera, perdiendo toda chance de pelear por la competencia. Allí se quedó último y lamentablemente... bueno, para él y para la carrera, en definitiva, se quedó sin chances de poder pelear por un lugar en el podio. Y la lucha se entabló, obviamente, entre Lautaro Mayorga y Orellana, que estaban allí adelante, seguido de Garay, estaba también Felgueroso prendido, Roquel, los Bull que se venían para adelante, estaba Horacio Fernández enganchado allí, en una carrera realmente... linda, como siempre brinda espectáculo la 1300 centímetros cúbicos. Lautaro Mayorga en la primera posición, seguido de Orellana allí, ya lo traía cortito desde el inicio de la competencia. Y el resto de los vehículos que también venían 5 o 6 autos allí en trencito para ver quién hacía lo mejor de la competencia. Y de hecho, aquí de acuerdo a las vueltas que van pasando, Nicolás Roquel hizo una muy buena carrera, porque en definitiva largó en la 9ª posición con lo que había pasado en la serie y avanzó hasta un lugar en el podio, y esto es para destacarlo sin ninguna duda. Lo mismo Alexis Bull, que avanzó 3 posiciones de acuerdo a su lanzamiento, ¿sí? Había lanzado séptimo y quedó en la 4ª posición. Mientras tanto, allí vemos la lucha entablada entre Lautaro Mayorga, que anda realmente muy bien, y un Orellana que está realmente en su mejor momento. De hecho, pasó algo histórico, ¿sí? En lo que hace a la performance que realizó en esta última fecha, ya que Agustín, recordemos, corre también en la 1600 centímetros cúbicos, que ganó esa competencia y finalmente doblegó a Lautaro Mayorga en esta de la 1300 para quedarse con la primera posición, y de esta manera también cumplir con esto que decíamos, ¿no? Algo histórico. Es la primera vez que un piloto gana en 2 categorías en la misma jornada, La verdad, para destacarlo de Agustín, felicitaciones por supuesto para él, para su equipo y los esfuerzos que se hacen, ¿no? Porque en definitiva hay que lograr poner 2 vehículos y en las condiciones en que se ponen, obviamente, de lucha, y estar allí prendido. Aquí lo vemos a Agustín, que lo va persiguiendo a Mayorga, ¿sí? A Lauti, y finalmente da cuenta de él. Mientras tanto venía resistiendo Garay, venía Roquel enganchado en un pelotón, acá viene Fernández, Zavalía y Hugo Palacio en esa lucha también, pero bueno, por lugares que no eran los importantes de la carrera, ¿no? Así no estaban los puntos gordos, pero también se hizo un buen espectáculo en otro sector del trazado. Allí se entretuvieron como casi todos los pilotos. Por detrás Sebastianelli, recién pasó el auto ahí, se pudo ver último, tranquilo, cómodo. La verdad que una pena, porque se perdió alguien más también en la lucha por la punta de la competencia. 5 vueltas anduvo Ángelo Fabricio Zaccarello, también se quedó rápidamente, una pena,
¿sí? Sobre 17 vueltas que se corrieron. 5 vueltas también dio Juanjo Gallardo, que había sido partícipe y protagonista de la fecha anterior, y se quedó fuera de combate. Juanjo Garay, que venía prendido, venía en lucha para pelear por la tercera posición, al cabo de 7 giros también hizo su abandono. El resto de los pilotos, 11 en total, cumplieron con los 17 giros. Acá la mejor vuelta la hizo Lautaro Mayorga en 1.17.909 a una velocidad de 133.045 metros en la hora. 133.045. 1.17.909. El tiempo total de la competencia fue de 22 minutos 18 segundos 349 milésimas para ver un buen espectáculo. Más allá de la lucha por la punta entre Lautaro Mayorga y Agustín Orellana, estaba ese segundo pelotón donde no se sabía a ciencia cierta qué iba a pasar. Acá recordemos que van cambiando posiciones generalmente rápidamente en esta categoría, con las chupadas y todo lo que significa el movimiento en pista, ¿no? Allí resistía todavía Garay, que se fue quedando luego, se venía resistiendo. Ya Roquel estaba ahí en la lucha por esa posición, seguido de los Bull, que también venía, y de Emilio Felgueroso, el auto rojo con negro que se puede ver adelante, o naranja con negro, de acuerdo al ojo de quien lo mire. Allí está el momento del sobrepaso de Agustín Orellana para quedarse con la primera posición, le gana por adentro, allí en la curva 2, allí se resiste Garay, ¿sí? Pero bueno, iba a hacer abandono de la carrera. Roquel ya estaba instalado ahí en la tercera posición. Detrás de ellos venía Emilio Felgueroso, los Bull que venían en tándem también para lograr una buena posición. Por detrás Palacio, Fernández y Zabalía venían haciendo otra carrera también, pero estaban presentes allí en esta final, esta tercera final. Allí iba Orellana tranquilo, Mayorga también, y la lucha estaba acá, ¿no? En esta posición. Allí Garay con lucha con Roquel, allí va en una lucha permanente, mientras estuvo Garay en pista, eso fue lo que se mostró, ¿no? Con los Bull por detrás y Emilio Felgueroso, que venía en la quinta posición. Allí ya hay aviso de que falta poco para el final de la carrera, pero vamos promediando esta competencia. Allí va sacando ventaja Orellana, lejos estaban de quienes peleaban por la tercera posición, y allí va Roquel en lucha con Garay todavía, y los Bull que vienen en tándem también para quedarse con mejores posiciones. Y por detrás Felgueroso, que recuperó también. Hubieron distintas alternativas que fue presentando esta competencia a 17 vueltas. Creo que lo dije, 22, 18, 3, 49 fue el tiempo total de la competencia. Allí se va Nico Roquel afuera, y tiene que salir a recuperar de vuelta, porque la verdad, hasta la última vuelta hubo pelea para ver quién se quedaba con la tercera posición del podio. Allí va el 4 de Bull, el 6 de Bull, ¿sí? Estaban Alexis y William, con Garay todavía en competencia allí. Roquel, que venía por detrás con Emilio Felgueroso, y por detrás venía Palacio, Fernández y Zabalía participando de esta competencia. Allí va el sobrepaso de los Bull para buscar la posición de Garay, que ya estaba a punto de defeccionar lamentablemente. Y bueno, aquí está, ¿no?, la diferencia que hubo en pista con el transcurrir de las vueltas, ¿no? Porque en definitiva Garay fue perdiendo posiciones, pero mantuvo durante largo tiempo la tercera posición, pero bueno, sobre las vueltas finales fue cambiando el panorama para los competidores. Allí Roquel también insistiendo para recuperar lo perdido, con un Bull que lo estaba persiguiendo a Alexis, en este caso a Garay. Aquí vienen los sobrepasos prácticamente para lo que iba a ser en definitiva el final de la competencia. Estaba
realmente entretenida esta parte del pelotón que se había formado entre los Bull, Garay y Felgueroso junto con Roquel, ¿no? Que venían en dura lucha para ver quién se quedaba con lo mejor de la carrera. 11 pilotos fueron los que finalmente cumplieron con los 17 giros. El Chelo Sebastianelli estaba muy lejos de lo que presentaba esta lucha por la tercera y cuarta posición. Allí está Garay tratando de sobrevivir, porque venía complicado, venía apretado por todos lados por los Bulls. Fíjese la diferencia que se viene sacando, ¿no? Allí ya lo pasaron. Allí viene la lucha entre Bull y Roquel, ¿sí? Que estaban pugnando para ver quién se quedaba con la tercera posición. Hubo un toque inclusive en la última vuelta entre Roquel y Bull, que el comisario consideró que era una cuestión de carrera, por lo cual no hubo modificación alguna, a pesar del reclamo que se había realizado por parte del equipo de los Bull. Pero bueno, linda carrera, primero y segundo, tranqui, los dos, ¿sí? Y allí vemos a este pelotón que estuvo realmente muy, pero muy peleado. Allí vemos como vienen 4 vehículos, 5, pugnando para ver quién se quedaba con el tercer lugar del podio. Allí está Bull adelante con Roquel, con Garay, Felgueroso y el otro Bull, ¿sí? William en este caso en esa posición. Allí estamos viendo la bajada de la bandera, un triunfo de Orellana, allí lejos quedaron el resto de los pilotos en esta lucha por la tercera posición. Entraron muy ajustados todos, ¿sí? Se quedó finalmente Roquel con el tercer puesto de la competencia, mientras van llegando el resto de los pilotos. Linda carrera, ¿sí? Más allá, como dijimos, de la primera y segunda posición, que estuvo peleada también en su momento, y un intermedio en la competencia. Allí vemos al ganador, a Agustín Orellana. Doble triunfo en esta jornada, 1600 y 1300. Orellana primero, segundo Lautaro Mayorga, tercero Nicolás Roquel, cuarto Alexis Bull, quinto Emilio Felgueroso, sexto Ricardo Garay. En la séptima posición William Bull, octavo Hugo Palacio, noveno Horacio Fernández, décimo Zavalía, undécimo Marcelo Sebastianelli, todo con las vueltas, 7 vueltas para Garay, Juanjo Gallardo 3 vueltas, Ángelo Zacarello 5, Facundo Rodríguez 100 vueltas, lo mismo que Ernesto Jesús Pérez. Emilio, bueno, más allá del resultado de la carrera, que fue una muy buena carrera igual, 100 carreras en la categoría, felicitaciones. Sí, la verdad que lo estuvimos hablando mucho el fin de semana y bueno, más allá de cómo se iría la carrera y cómo terminar el domingo, muy contentos por el récord que obtuvimos, ¿no? Por las 100 carreras con el mismo auto, nunca cambiamos de auto, o sea, bueno, después la carrera se me vino el auto un poco para atrás, arriba, no podía seguirlos a los chicos en el tren, por ahí cuando se peleaban un poco ellos, ahí achicaba. Y las últimas 2 vueltas se me pinchó una rueda, así que terminé de suerte. Claro. Pero bueno, muy contento, agradecido a toda la familia, a toda la gente que nos ha apoyado todos estos años, amigos, sponsors, que los sponsors son todos amigos. Agradecerle a los que están hoy, a los que estuvieron y a los que podrán estar. ¿Por qué no? Porque pensamos seguir. Seguro. Y bueno, y a la familia, ¿no? Que es el principal estandarte de todo esto, que sin ellos esto no se puede hacer. Seguro. Bueno, te decía, más allá de la carrera de hoy, las 100 carreras, que es una satisfacción, sin ninguna duda, y seguramente que en el momento de decir son 100 carreras, vendrán muchos recuerdos, tanto buenos como malos, ¿no? No, seguro, olvídate. En todos estos años, nosotros empezamos en el 2005, hace 17 años, donde tuvimos la primera etapa de aprendizaje, porque nunca nos habíamos subido a una autocarrera. Y lo que costó ganar la primera. Lo que costó ganar la primera vez. Pero bueno, siempre por ahí en ese entonces, los más experimentados decían que bueno, que había que tener paciencia y que una vez que uno obtiene la primera carrera, después es como que te destapaba, ¿viste? Claro. Bueno, ya después empezamos a pelear el campeonato, estar dentro de los 10, que estar dentro de los 10 en la categoría es
muy importante porque son muy parejos los autos. Y bueno, sí, muchos recuerdos, lindo, feo, pero bueno, es parte del automovilismo. Sin ninguna duda. ¿A quién le dedicamos todo esto? Bueno, ahí como te decía recién, a toda la gente que nos ha acompañado estos años, que no quiero mencionar, son muchísimos, no me quiero olvidar de nadie porque gracias a Dios hemos recibido ayuda de muchísimos amigos. A la familia, a mi equipo incondicional, que el viejo y Fernando se laburan todos porque sin ellos esto no se hace. Y bueno, a todos los compañeros de categoría, a los pilotos nuevos que tienen un futurazo, pues son pendejos, vienen de la escuela del karting y se suben y ya manejan, así que también para todos. Bueno, disfrútalo, amigos, y que Bueno, sigan las buenas. Dale, esperemos seguir sumando carreritas y cosechando más amistades todavía. Que te vaya bien. Dale, gracias, Tuki. Felicitaciones, Nico, una carrera tremenda para entrar en el podio, ¿no? En el tercer puesto. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad que muy linda carrera. Entretenida, peleada, sobre muy buenos sobrepasos, choques. La verdad que en una se me pone de costado en la 2 y le pego a Alexis sin querer, pero se me había puesto todo de costado. Y la verdad que el auto un caño, un tanque de guerra. Todo es mérito de Pablín, de Pablo Peña, que me arma el auto. Se labura todo fecha tras fecha, el auto anda muy bien ahí, estamos ahí adelante siempre. Y la verdad que es duro, pero bueno, puede ser una de las últimas carreras nuestras acá en la 1300, si se vende el auto, lo tenemos en venta. Así que bueno, la idea es pasar los karting, pero bueno, terminarlo así no es nada mal. Seguro. A ver, de todas maneras es para ver, ¿no? Sí, la realidad es otra, la realidad, nosotros tenemos el auto listo siempre, pero la realidad es que cuesta mucho meterlo en pista, comprar las gomas, pagar la inscripción y es todo a pulmón lo que hacemos, la verdad que cada día cuesta más y bueno, decidimos con mi hermano ponerlo en venta para ver si nos pasamos los karting o algo hacer, pero no perder la sintonía, digamos, pero sí, se nos hace muy complicado y la verdad que lo pusimos en venta para ver si viene alguien y lo compra, pero si no, bueno, la idea es seguir, ¿viste? Sí, sin ninguna duda es una realidad que está y que cuesta. De todas maneras, a ver, en la carrera propia de hoy, la verdad que fue un espectáculo Sí. y dan ganas de seguir siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí, así no te dan ganas de bajarte nunca, ¿no? Más con las maniobras, con los semejantes animales que hay, que manejan muy bien y que andan los autos muy fuertes. Hacer esa maniobra por afuera habla de lo bien. Piso una liebre. ¿Pisó una liebre? La carrera pasada pisamos una liebre. Mira. Y la verdad que da gusto correr así, da gusto brindar el espectáculo para la gente que la verdad con este viento increíble vino a ver la carrera, así que nada, contento. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? A mi familia que me banca, a mi viejo, que de arriba, que siempre está, a mi hermano incondicional, a mi suegro, a toda la familia, a mi señora, a mi enano que está acá, siempre acompañando, a mi otra bebé que viene en camino, así que la hermanita, así que nada, feliz a todos ellos. Bueno, felicitaciones y disfruta la misma. Dale, muchas gracias, hasta luego. Qué buena carrera, una segunda posición, podio para esta tercera fecha, ¿conforme? Sí, la verdad que sí, muy conforme por los puntos para el campeonato. Así que bueno, nos vamos con un segundo puesto para la casa. Venías con dificultades, parecía que tenías humo adentro. Sí, la verdad que sí, veníamos con dificultades que todavía, bueno, no sabemos qué era, pero mucho aceite dentro del auto. Después, no sé si empezó en la vuelta 10, creo que empezó. Y bueno, levantamos porque la verdad que era muy fuerte el humo adentro, me empezó a doler la cabeza, así que bueno, íbamos tranqui para terminar la carrera. ¿Esa fue la dificultad por la que te pasó Orellana? No fue dificultad eso, tenía más que yo, así que bueno, me pasó para seguir adelante y bueno, después no lo pude pasar más ni seguir. Así que bueno, igual, muy contento por los puntos para el campeonato. Seguro, porque hay que sumar, no hay que dejar puntos en el camino, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay que sumar, aunque sea terminar, porque bueno, el campeonato, una fecha que pierda, la verdad que perdés mucho. Así que bueno, la verdad que muy contento con el resultado. Bueno, un receso para trabajar, ¿no? Sí, la verdad que sí, vamos a trabajar bastante en el auto para la fecha que viene y bueno, vamos a darlo todo para buscar el campeonato. ¿Le hace falta buscarle algo más? Sí, la verdad que hay muchas cosas para mejorar en el auto que todavía le falta mucho, pero bueno, la verdad que muy contento igual con los resultados. ¿A quién se lo digas? Todo esto se lo digo a mi viejo, a los paramecánicos, que el auto que nos brindan, a los auspiciantes y bueno, le mando un saludo a mi vieja y a mi hermana que están en Buenos Aires. Disfrútalo. Dale, gracias, saludos.
Qué tarde, ¿no? Doble triunfo, algo histórico también, como se decía recién, un piloto que gana en 2 categorías el mismo día, la verdad, extraordinario. Te felicitamos por este triunfo de la 1300. Muchas gracias, la verdad que no se me venía dando, la primera fecha y la segunda largamos primero y se nos rompió el auto. Ahora largamos tercero, pero sabemos que el auto era contundente, así que salimos a buscar la victoria que tanto se nos negó. Bueno, y una vez que agarraste la punta, te fuiste. Sí, el auto tiene esa diferencia, que tiene mucho ritmo, pudimos aguantarlo, nos pudimos alejar de Chucky, la verdad hizo una tremenda carrera, felicitarlo a él y a todo su equipo porque sé que trabaja mucho para que estemos todos tan parejos. Bueno, hay un receso que sirve como para descansar, cargar pila de nuevo y trabajar. Sí, sirve mucho para trabajar, el lunes también perdimos un motor en la 1300, eso también nos bajoneó mucho. Pusimos otro motor y también funcionó, así que un laburo magnífico del equipo. Recuperaron 2 motores en 3 días y pudimos ganar en las 2 categorías, así que más que contento. Va a servir mucho este receso para armarnos de fierro y para trabajar mucho en el auto. ¿A quién se lo dedicamos? Se lo dedico al equipo, que la verdad se laburó mucho. Yo sé que esta carrera era muy especial para ellos. A mi familia, que es el pilar de esto, y a los sponsors, que hacen un esfuerzo magnífico para que yo esté acá. La verdad que cuesta mucho y más estar en 2 categorías, pero estas victorias hacen que podamos seguir y motivar a los sponsors para que se sumen. Felicitaciones y disfrútalo. Muchas gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. En nuestro próximo encuentro tendremos 1.600 centímetros cúbicos y turismo pista santacruceño para completar lo que dejó la pista en esta tercera fecha. Cierre, obviamente, de la primera parte del campeonato. Aquí en Massa hay receso hasta el mes de septiembre. Promesa hecha y estamos despidiéndonos, por supuesto, y deseándoles a ustedes una muy buena semana. Que lo pasen bien. Gracias por todo.